La economía con buena energía. Esto es la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy con Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. Muy buenos días, ¿Qué Dolores. tal? Buenos días a todos. ¿Te gusta lo de la buena energía? Sí, me estaba escuchando la entrevista muy atentamente. La verdad es que la energía eólica, que tiene sus propios problemas en España, es una pena. Estábamos comentando con la cantidad de costa que tiene la península ibérica, Sí. que es mercado único, y la eólica marina le cuesta. Estamos empezando. Vamos adelantados en la terrestre y atrasados en la marítima, parece. Que es la que tiene menos impacto en el paisaje. También es cierto. Bueno, habrá que preguntarles a los peces también, a ver qué dicen. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, un placer. Habrá que preguntarse por qué no se financia. Eso requiere fuertes inversiones y a ver qué pasa con el sector financiero, que no se anima. Sí, hay que hablar del dinero, porque tenemos aquí una factura que no sabemos muy bien de a cuánto asciende. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Esto de la factura, que no sabemos a cuánto asciende, tiene que ver con lo que Donald Trump decía de vuelta en el avión. Ya saben que, vamos a escucharla enseguida, ya saben que inicialmente se sentó a la llegada a la cumbre de la OTAN y, bueno, de España dijo de todo, ¿no? Que iba a cortar el comercio, que, bueno, ya lo habrán escuchado ustedes cientos de veces o en los medios o en las redes sociales o por todas partes. Pero quizás no le hayan escuchado de vuelta en su Air Force One hablar justo al contrario de España. Decir que, bien, que es un país que ha dado un giro de 180 grados en esta cumbre, literal, ahora le van a escuchar, y que ha accedido a pagar una factura conforme a lo que debe pagar en la OTAN. Escúchenle. But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. No sé si esto, aquí está hablando de Irán, no creo que se refería, era otro momento, a ver si podemos escuchar correcto. There are many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called. No, pues sigue sonando igual. Nada, se nos ha colado un bucle, o sea, no. And I still do, but Spain came back all the way today. Ahí lo tenéis. Spain was very generous today. You know, I told them I'm going to stop trading. What did Spain do today? ¿Qué ha hecho España? They honored a request for lots of payment, and if they didn't, we wouldn't even talk to them. They were very bad. They behaved very badly, in my opinion. Bueno, ha aceptado pagar y no sabemos cuánto, ¿no? Ni cómo, ni en qué, porque... Bueno, esto es absolutamente sorprendente, porque esto afecta a la política exterior, a la inversión en defensa, y debe ser algo consensuado en el Parlamento. A quien primero se debe informar es al Parlamento. El presidente del Gobierno debe ver la política de consenso nacional en estas cuestiones y, sobre todo, debe informar al público, a los ciudadanos. Nos enteramos por el presidente de otra nación que debajo de la mesa se ha sacado la cartera. Pedro Sánchez mantiene su imagen de opositor a Trump. De esta forma tiene una buena imagen en parte de la población en España y en el exterior, como el único opositor a Trump, y por debajo de la mesa, sin informar a los españoles, saca la cartera y paga y no sabemos cuánto. Pero estamos seguros de que ha pasado algo de esto, porque yo también introduciría, y no tenemos una verificación. Bueno, a ver, aparte de lo cansino que es Trump con estas amenazas de recogidas de cable constantes, tiene toda la razón Fernando. Vamos a ver qué ha sucedido en esos minutos o en esa hora escasa para que además cambie. De hablar de fútbol, ¿no? No, bueno, es que estamos en un momento donde te enteras por el presidente de otra nación de algo que te impacta de lleno en todo tu comercio y en tu economía y en tu presupuesto de defensa y por tanto en el presupuesto de todo lo demás, que por cierto seguimos sin presupuestos 3 años después, y a la vez pues el presidente pues hablando de fútbol, igual que tenemos un frente judicial con 120 y tantos imputados y el presidente te recomienda que te pongas crema solar. Entonces es verdaderamente sorprendente, y yo estaba escuchando las declaraciones, las primeras y las segundas de Donald Trump esta mañana, y lo que me preguntaba es efectivamente qué información tenemos los españoles sobre lo que se está negociando, cómo y a qué coste. Miguel,
Miguel Córdoba. Sí, bueno, la verdad es que resulta sorprendente. Yo no sé, es como, yo creo que tanto Trump como Sánchez pues son dos personas singulares en el que utilizan su discurso como más les conviene. En el fondo son trileros que intentan pues capear un poco el temporal. Es evidente que a Sánchez no le interesa decir que va a aumentar el gasto en defensa porque lógicamente sus socios de izquierda pues le van a decir que no o que se van a enfadar y van a hacer muchos aspavientos. Entonces él, bueno, pues yo creo que sí que ha debido de negociar con Rutte este tipo de cosas y al final pues habrá que hacer algún tipo de pago. Evidentemente el problema de raíz es que eso del 5% se lo sacó Trump de la manga. Ligar además al PIB los pagos, pues bueno, puede ser uno de los indicadores, pero no puede ser el único indicador. España, yo creo que de forma artificial, lleva varios años diciendo que está creciendo 3 o 4 veces más que Europa en PIB, pero en el fondo son asientos contables. Pero eso, de cara a ese famoso 5%, nos perjudica y bastante. Yo creo que al final tiene que hacerse en función de la población, en función de las capacidades productivas que tenga el país, etcétera, ¿no? Y efectivamente, como comentabais vosotros antes, se está haciendo de una manera todo bastante oscura. Y yo creo que el Parlamento, lo decía muy bien Fernando, es quien debe ser el primero informado y es donde se tienen que debatir si tenemos que gastar una parte significativa de nuestros impuestos en defensa, en armamento, cosa que vamos, sí, nos ha hecho. Esto es otro de los elementos, por ver el fondo, que demuestra cómo las democracias se están debilitando profundamente, las democracias liberales, no solo la de España, la de Estados Unidos, de forma muy parecida. Fijaos qué coincidencia que hoy hay reunión del Eurogrupo, de los ministros de Economía de la zona euro, y se va a debatir una propuesta española, que tenemos en esta mesa expertos en finanzas, para crear un nuevo mecanismo europeo que emita deuda común. La idea es que el máximo sean 850.000 millones de euros al año, con el fin de abaratar los costes de financiación de aquellos países que participen en esta emisión y reforzar el peso del euro como divisa internacional. Traducción. Bueno, esto es una propuesta española. Sí. Este tipo de propuestas llevan muchos años sobre la mesa. Los países hasta ahora más solventes, particularmente Alemania, siempre se ha puesto a esta solidaridad. No ha querido salir como el respaldo a la deuda europea y de esta forma lo que son problemas de endeudamiento del sur de Europa, el asumirlos directamente sus ciudadanos. Las cosas están cambiando, se renueva esta propuesta, vamos a ver el recorrido que tiene. Bueno, sería una buena medida desde el punto de vista de consolidar la Unión Europea. La verdad es que todo está contenido en lo más pequeño. Estaba pensando en el modelo de financiación autonómica de España, que tiene cierto paralelismo, ¿verdad? Hay comunidades autónomas que no pueden ir al mercado porque no les van a prestar dinero. O sea, gestionan tan mal que no les van a prestar dinero. Pues aquí está ocurriendo algo por el estilo. Hay países que o no les prestan o les van a prestar muy caro y lo que intentan es ampararse bajo el escudo de quienes lo hacen bien y así en el promedio pues tienen mejores condiciones. Es fácil de entender, ¿no? Sí, no. Es verdad que no es una propuesta nada novedosa. Es más, la cantidad suena bastante a lo que proponía Draghi en su papel sobre las necesidades de financiación de la Unión Europea. Claro, es que de algún sitio hay que sacar el dinero y quizá esa emisión de deuda europea sea el primer paso para un mercado de capitalización europeo de verdad, ¿no? Ahora bien, ¿quién va en un escenario donde la inteligencia artificial, especialmente empresas de determinados países, están captando muchísimos fondos? ¿Quién va a invertir en Europa si Europa no da una imagen de solvencia en un momento dado? Yo creo que esa es la gran cuestión. O sea, no solo hay que poner el mecanismo en marcha, que ya veremos los acuerdos. Es verdad que hace unos años el problema fue que el norte de Europa no quería financiar al sur, sí, pero es que las tornas están cambiando. Ahora Alemania es un país que tiene muchísimos problemas para reajustar su estado de bienestar. Tiene Rusia muy cerca. Después de Polonia es el país en Europa, bueno, y Finlandia, que más preocupado está con la amenaza rusa en cuanto a los presupuestos que pueda tener en defensa, y sobre todo Alemania tiene un problema energético para su industria, muy importante.
Entonces, ahora es quizá los países del norte de Europa, que por cierto son los que más invierten en el cambio del modelo energético. Noruega está en un 90%, Suecia en casi en un 100% de mix de energía renovable. Son los que ahora mismo más necesitados están de financiar pues la defensa frente a Rusia, modelos energéticos no tanto de generación sino de distribución de redes, que es un problema de toda Europa, Sí. etcétera. Miguel. Sí, bueno, vamos a ver, yo aquí tengo que a lo mejor discrepar un poquito en cuanto al tema, es decir, yo si incluso con la gorra ya no de Alemania, sino de Holanda, por ejemplo, Finlandia o Austria, etcétera, que mantienen una cierta disciplina fiscal, pues ver a un país como España, que en los últimos 16 años, 17, ha multiplicado por 5 su deuda pública y es el peor de Europa con diferencia. Entonces, claro, decir, no vamos a hacer eurobonos, ¿no? En el fondo, programarles de una manera habitual. Y todos asumimos el riesgo. Si España no ha demostrado en ningún momento una disciplina fiscal que permita hacer un plan de reducción de deuda, que tenía que estar obligado en cualquier parlamento de un país europeo, cuando tienes un nivel de deuda, hacer un plan de pago de esa deuda, aunque sea 50 años, que eso no existe. Aquí cada año emitimos toda la deuda que queremos y los presupuestos no se hacen equilibrando ingresos y gastos, sino simplemente tú tiras el gasto y lo que nos falte, aparte de subir los impuestos, pues nada, al mercado. Claro, un planteamiento de estos, yo si fuera holandés, por insistir, yo no lo podría aceptar. Entonces, yo creo que el planteamiento no puede ser hacer eurobonos en plan genérico, sino que lo que hay que hacer es separar, como hacen en Estados Unidos, lo que es el mundo federal con lo que es el mundo de los estados. Ya sé que políticamente somos entidades diferentes, pero teníamos que empezar por esa vía. Es decir, necesitamos incrementar en defensa para hacer un ejército europeo, para tener armamento europeo. Bueno, ahí sí que puede ser una política común y se puede admitir que se emitan eurobonos con ese fin específico, pero no que cada estado luego gaste lo que le dé la gana. Ese es un ejemplo, ¿no? Si necesitamos aumentar la soberanía en materia sanitaria, en materia agrícola, o sea, los programas comunes de los europeos, sí que este modelo para mí sería el adecuado. No obstante, 850.000 millones anuales, que en el fondo efectivamente es lo que decía Draghi, con el nivel de endeudamiento que tienen muchos estados en Europa, me parece que no estoy seguro, yo no estoy seguro de que un mercado financiero esté dispuesto a aguantar ese nivel, sobre todo si se anuncia que permanentemente se van a emitir esa cantidad de eurobonos en Europa. Muy interesante esa perspectiva. Hablemos de otros temas de la actualidad que siguen trayendo mucha polémica, al menos en España, ¿no? Pero no solo en España, ¿eh? En toda Europa y en algunos otros lugares del mundo hemos comprobado que también el absentismo laboral, ya saben que se está encendiendo otra vez el debate a la luz de unos datos que son aterradores en el caso de España, porque efectivamente estamos hablando de casi el doble del promedio de absentismo de otros vecinos de Europa. Lo último, después de los comentarios de Alberto Núñez Feijóo, del líder del PP, han sido los matices que ha introducido en la conversación el presidente de COE, Antonio Garamendi, que creo que podemos rescatar para que hablemos de por dónde dirige la conversación. Hablamos que hay que reforzar la sanidad pública, porque nos dan lecciones, pero la sanidad pública, se habla del INS, pues el INS hay que reforzarlo, hay que gestionar mejor a los médicos, hay que echarles una mano a los médicos, hay que pagarles mejor, tenemos que tener más médicos, posiblemente tenemos que tener más psicólogos. Es decir, hay una parte del sistema que no es capaz de atender a la velocidad ni con la calidad necesaria los problemas relacionados con las personas que causan baja en el trabajo por incapacidad temporal. Opiniones. Bueno, yo creo que hay un problema generalizado, aunque es una competencia descentralizada con la atención primaria en España. Hay un problema porque al final conviertes a lo que eran los médicos de familia en administrativos, gestores, sí. y efectivamente están mal pagados, hay conflictos permanentes. Yo creo que cada uno puede echar en sus propias cuentas cuántos médicos de atención primaria han pasado por su tarjeta sanitaria y yo ya he perdido la cuenta. Sí. También hay un tema político detrás, o sea, se apoya mucho más desde el punto de vista de la sanidad a los hospitales, que son más controlables incluso políticamente, que lo que es una atención primaria que está mucho más descentralizada y que es más difícil en un momento dado de gestionar. Pero no olvidemos que los médicos de familia, lo que eran los médicos de familia, es la puerta de entrada a la sanidad.
y luego no queremos colapsar urgencias, los hospitales, etcétera. Entonces hay que darles medios y hay que hacer un plan serio de mejora de la atención primaria. Son los que cursan las bajas laborales, así que sí. Totalmente. Fijémonos un poquito en el debate. Es un debate puramente político, muy enfrentado. Defiende un honor a los trabajadores. Bueno, pero ¿es político o es empresarial también? Porque... Político empresarial. Todo lo político también tiene empresarial, sobre todo cuando son las bajas de trabajadores de las empresas. ¿Qué hace Garamendi? Echa un capote a los sindicatos. Y coloca la discusión en lo que estamos hablando de la sanidad. Eso puede explicar la duración, la prolongación, que se prolongan mucho más las bajas, pero no el punto inicial. Hay más bajas, casi el doble. En salud mental se ha multiplicado por 5, hablo en los 7 últimos años, que es lo que podemos tener como referencia. En las embarazadas, las bajas antes eran 30 días antes del parto, ahora son 60 días antes del parto. Han cambiado las cosas. Puede ser porque haya menos salud. Esa es una razón, es un tema de salud pública. Puede ser también por el tema de la gestión de las bajas, pero eso es la prolongación. Es decir, no hay alta porque no hay médico que dé alta. Pero eso es la duración, no el punto inicial de por qué hay 5 veces más bajas por depresión, estrés, cuestiones mentales en las empresas. Entonces, esto es un tema que nos afecta a todos, principalmente a las empresas. Sí. Las empresas siempre asumen el coste de la seguridad social. La mitad aproximadamente del sobrecoste lo pagan las empresas y la otra mitad lo pagamos el resto vía... Sí, pero son 33.000 millones. La mitad de coste de seguridad social. Y luego lo pagan los compañeros de la empresa que asumen las tareas de quienes fallan. También, bien. Claro. Y luego es cuestión de incentivos. Entonces, es verdad que en los 3 primeros días, en las contingencias generales, el trabajador no cobra, pero en los convenios se recoge que cobre. Entonces, si no va a trabajar, su situación es la misma, sigue cobrando sí, pero por es convenio. Un porcentaje muy bajo. Bueno, pero es un tema de incentivos también. Es decir, hay múltiples factores. Entonces ahora Garamendi nos sitúa en los médicos, en el control de los médicos, en cómo se dan las altas. Eso es un aspecto. El hecho es que se han multiplicado las bajas. El doble en 7 años, en salud mental 5 veces más. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y luego, ¿quién asume el coste? Parece que es equilibrado. Yo miro un poquito los referentes en otros países europeos y son más exigentes en Holanda, mucho más, en Alemania, en Italia son parecidos a los nuestros, en Francia también. Nada que ver con Inglaterra y Estados Unidos, donde no hay prácticamente coberturas y es el salvaje oeste. Sí. Es decir, estamos en una situación equilibrada, se trata de racionalizar y separarnos de esta polémica creada siempre igual, unas declaraciones desafortunadas, poco precisas y poco estudiadas por el Partido Popular y a través de un mecanismo brutal de gestión de la opinión pública por parte del Gobierno de situar el tema en una lucha política y en una polarización. Las bajas laborales nos afectan a todos, a las empresas, a los trabajadores, a la sociedad en su conjunto y debemos estudiarlo de forma técnica, separándonos de la polarización política. Pues muy bien planteado. Sí, estamos hablando de la salud de la sociedad. Miguel Córdoba. Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, el punto clave yo creo que es el tema de salud mental que estaba comentando Fernando. Todos conocemos gente que evidentemente hace trampa, ¿no? Yo conozco no uno ni dos, más casos de gente que se ha cogido sus 18 meses por depresión y luego estaba como una rosa, se ha tratado, etcétera. Incluso pues hasta se ríen de la empresa de decir, mira, ahora estoy aquí tranquilamente y tal, ¿no? Claro, cuando es algo físico, alguien que se rompe una mano, un pie, etcétera, pues está muy claro que la prueba existe, pero los temas de salud mental son complicados. Y yo creo que efectivamente una persona que está o sea, un médico, ¿no?, que tiene que decir esto, si llega haciendo un poco el paripé el trabajador, pues no se va a andar con problemas de decir a ver qué pruebas hago para intentar saber si tiene depresión o no la tiene. Él directamente firma la baja y ya está. Y eso evidentemente no es correcto. También forma parte un poco de idiosincrasia de lo que hace la gente en España, ¿no? Somos un país de pícaros de la Edad Media y yo creo que eso en algunos casos, afortunadamente no muchos, pero sí que les está funcionando. Y como bien decíais,
esto lo que hace falta es más control, más inspección. No sé si se puede incluso legalmente hacer algo en el sentido de que ahora que todo el mundo lleva el móvil, pues por ejemplo detectar cuando se va a otra comunidad autónoma, que no está permitido, pero yo conozco muchísima gente que está de baja y que está en otra comunidad autónoma, y a lo mejor si se permitiera que se hiciera un seguimiento de la localización, pues se podría intentar evitar este tipo de cosas. No lo sé, es un problema efectivamente muy grave. Yo sinceramente creo que es muchísimo dinero que se ha duplicado este tema, y que me parece bien que se ponga encima de la mesa y que se discuta. Efectivamente, el señor Feijóo, como le parece que le pasa cada vez que se acerca a algunas elecciones, su discurso no es el más adecuado, como hemos visto en los últimos años. Bueno, yo la verdad no acabo de ver que el que te muevas de comunidad autónoma, que puede ser por muchas razones, incluidas las de descanso mental, tenga que ser un indicador de que estás cometiendo fraude. A ver, yo lo que creo es que los trabajadores son los primeros que tienen que tomar conciencia de que esto les perjudica. ¿Y por qué les perjudica? Porque si las empresas tienen que asumir un sobrecoste y además sobrevenido extra para atender todo el tema del absentismo, pues menos dinero hay para subidas salariales, menos dinero hay para incrementar las plantillas allá donde se necesite. Sí. Y esto es una reflexión que los sindicatos, que en teoría también protegen a todos los trabajadores, también tendrían que hacer. Es decir, si hay o se sospecha que hay un porcentaje elevado de fraude en el tema del absentismo, los sindicatos también deberían ser los primeros interesados en separar el polvo de la paja, que la gente que de verdad necesite una baja esté cubierto, pero que los trabajadores que están pagando el pato también en sus salarios o en su desempleo, etcétera, pues también lo están pagando, el tema del absentismo. Pero el absentismo lo que lleva es a que el trabajo inmediatamente, en el primero o segundo días, no da tiempo a sustituir al trabajador, se reparta entre los demás. Sí, en España claro. es un país de pymes. Todos hemos vivido la situación de ir a un restaurante, ir a un bar, a una cafetería, y ver que nos dan mucho peor servicio, que los trabajadores, los camareros están muy estresados. A lo mejor hay 2 cocineros y falta uno, hay 3 camareros, falta uno. Bueno, es que el absentismo en el sector de la hostelería y en el sector de la seguridad privada, o sea, hay determinados sectores especialmente afectados por el tema del absentismo. Habría que ver también, efectivamente, el coste-beneficio de alguien que, teniendo que decidir, estoy en el límite de poder trabajar o no, qué incentivos tiene para una cosa y para la otra. Sí, pero esa sobrecarga de trabajo es brutal. Los sindicatos deben defender, en primer lugar, al que va a trabajar, y esa sobrecarga de trabajo y cómo gestionarla. Y el problema es por falta de acudir al puesto de trabajo de unos trabajadores. Puede ser absentismo no justificado, entonces esto debe estar penalizado, y puede ser una baja médica, y todo está justificado, y es un problema ya de regulación. Y perseguido en cierto modo, ¿no? Cuando se produce un fraude, ¿no? Quizás Por supuesto. tiene que haber un incentivo a no defraudar, a no comportarse Sí, pero estoy de acuerdo con Miguel que la parte de salud mental, que quizá el incremento venga por ahí, es muy difícil de valorar. Sí. Y muy difícil de valorar, insisto, por un médico de atención primaria que lo que está es a despachar con una lista de espera y a gestionar con el ordenador trámites. No sé, como todo está conectado en el mundo, me pregunto, y ya nos tenemos que despedir porque ya viene Laura Blanco y Sandra Torrecillas con el informe de preapertura de mercados, ¿hasta qué punto esto tiene que ver o no con el cambio cultural que se está produciendo en nuestra sociedad de polarización, y en la que la mentira ya ha dejado de ser un problema, ¿no? Mentir parece que se ha normalizado, y eso pues afecta a todas las capas de nuestra vida, ¿no? Desde la política Sí, hasta ¿no? Y que todo las lo demás. empresas son el enemigo cuando gracias a las empresas la gente tiene trabajo, tiene un sueldo, puede vivir, puede tener un proyecto de vida, Bueno, porque el Estado no es el empleador. Y cualquiera puede crear una empresa. Sí, cualquiera puede crear una empresa porque no la crea todo el mundo, ¿verdad? Dolores González Pastor, Fernando Zunzunegui y Miguel Córdoba en la gran tertulia de la economía. Gracias, amigos, y buen día.